La Unión Tranviarios Automotor, el gremio de los colectiveros, anunció que en las próximas horas podría haber un paro. Esto lo puso en términos de 4 días hábiles, si no se pagan salarios y aguinaldos, en un día hoy en el que aumentó el boleto casualmente. Bueno, justamente queremos saber qué ha pasado con ese pago de salarios. Luciano Fusaro es representante empresario de AETA y ya lo estamos saludando. Hola Luciano, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Muy bien, ¿se van a poder pagar los salarios en tiempo y forma de acuerdo al marco normativo legal de la Argentina? Sí, acá hay que separar la situación en las 3 jurisdicciones que tenemos en el AMBA. La ciudad por un lado, las líneas nacionales, que son las que cruzan la General Paz del Riachuelo, y las líneas que solo circulan por el conurbano. Respecto a las líneas exclusivas de la ciudad de Buenos Aires, que son 28 líneas que solo circulan dentro de los límites de la capital, esas líneas están fuera de peligro. El día de pago, recordemos, es el 4º día hábil de cada mes, o sea, sería este jueves que viene. Y las 28 líneas en la ciudad no tienen ningún problema porque ya se actualizó el marco normativo y de hecho la ciudad ya pagó los subsidios correspondientes al mes de noviembre, que es donde está el salario de noviembre que hay que pagar este jueves, con lo cual esas líneas están fuera de peligro. Después tenemos las líneas de provincia, que son las que solo circulan por el conurbano, que si bien esas líneas han tenido un aumento de tarifa del 14% en el día de hoy, están en sus cálculos atrasadas igual que las líneas nacionales, porque el cálculo del costo que necesitan las empresas para trabajar no se actualiza desde el mes de julio con los precios de abril, y eso lo hace la Secretaría de Transporte de la Nación. Como ese cálculo no está, por eso está esta situación de riesgo, porque las empresas no tienen la plata para pagar el aumento salarial acordado en paritarias el 25 de julio, que hay que hacerlo efectivo este jueves. La provincia de Buenos Aires, atento a esta situación, ha aumentado la tarifa un 14% para, digamos, aliviar esta situación, y yo creo que en esas líneas, las que solo circulan por el Gran Buenos Aires, puede ser que tengamos algún problema puntual en alguna línea, pero la situación estaría más controlada. Y después tenemos la situación más crítica en las líneas que entran y salen de la capital federal, que son líneas de jurisdicción nacional, que esas líneas, todos los aumentos tarifarios que han tenido, recientemente hubo uno el 18 de noviembre, fueron descontados del subsidio. Y esa determinación de subsidio, como dije antes, no se actualiza desde el mes de julio con los precios que teníamos de los insumos para operar en el mes de abril. Esas son las líneas más complicadas. Para evitar una situación de riesgo, hoy, digamos, no podemos despejar una situación como la que ustedes muy bien decían, de que haya alguna medida de fuerza por salarios impagos. A propósito, Fusaro, sí, le pido disculpas, ¿por qué no lo escuchamos a Mario Caligari, que es el secretario de prensa de la UTA, hablando justamente de este tema? En función de las amenazas que hemos recibido por parte de los sectores empresarios, que no iban a pagar salario o lo iban a pagar en cuotas, y de que no iban a pagar el aguinaldo, que también lo pagarían en cuotas, nosotros hemos determinado que vamos a hacer abstención de tareas si realmente no se paga el salario el 4º día hábil. Bueno, son 2 tiempos distintos. El salario es el 4º día hábil de este mes, que es el jueves que viene, que ahí vamos a esperar hasta el último momento para ver si nos pagan el salario. Si no pagan el salario, vamos a trabajar normalmente. La extensión de tarea va a ser hasta que nosotros podamos cobrar el salario como corresponde. Nosotros cobramos el salario como corresponde, por eso vamos a estar en la extensión de tarea en las respectivas empresas. En el momento que se abone el salario y aparezca en las cuentas de los trabajadores, se sale a trabajar en forma inmediata. Para el día 22 de diciembre es el último día tope para cobrar los aguinaldos, y ahí también lo que queremos es cobrar. Es lo que necesitamos. Después, bueno, veremos a ver cómo seguimos. La ley no establece eso. La ley establece el pago del medio aguinaldo como corresponde el día 18 y con una extensión hasta el día 22. En el AMBA más de 200 líneas se van a ver afectadas si realmente no se produce el pago en tiempo y en forma. De lo que dice Caligari se infiere que en las líneas del conurbano es posible que paguen el sueldo en cuotas. Sí, de hecho, el 4º día hábil, como bien decía, el 4º día hábil de cada mes hay que pagar salario. El 4º día hábil de noviembre hubo 40 empresas que no pagaron la totalidad del salario y hubo una empresa que estuvo parada en la zona sur por la misma situación. La situación ahora es más grave porque además hay un aumento salarial pactado desde el mes de julio, es un 5% de ajuste, con lo cual es un esfuerzo mayor.
cuando el ingreso que perciben las empresas es el mismo y en el caso de las líneas de jurisdicción nacional, como decía antes, los aumentos de tarifa han sido detraídos de los subsidios, con lo cual la plata es la misma desde el mes de abril. Es lógico el planteo de UTA, digamos, es así, ellos exigen el pago en tiempo y forma en las obligaciones salariales, nosotros no fijamos tarifa, no fijamos subsidios, con lo cual le hemos llevado toda esta situación a las autoridades de transporte, porque los números son transparentes y están fuera de discusión. De hecho, hemos presentado una nota la semana pasada, atento al atraso que hay en la actualización de los niveles de subsidio necesarios, pedimos que se produzca un anticipo, hasta que se resuelvan estas cuentas, un anticipo de subsidios mayor este día cuarto día hábil, para evitar un conflicto. Aún no hemos tenido respuesta. Si esta situación se llega a concretar y tenemos un anticipo, podríamos pagar los salarios sin ningún problema y obviamente quedaría por resolver la cuestión del 18 de diciembre que hay que pagar aguinaldo. Bueno, a este Entendemos punto, que para esa fecha se va a actualizar la estructura de costos, pero a este punto quería llegar. A ver, el aguinaldo, a este punto quería llegar, Luciano. El aguinaldo, ¿cómo lo van a pagar? ¿Y el sueldo de diciembre? Mira, vamos a dos escenarios. Si la situación al 18 de diciembre es la misma que tenemos hoy, el aguinaldo no se va a pagar. Es imposible porque es matemáticamente imposible y esto se puede demostrar. Es muy simple, la plata que reciben las empresas, los niveles de gasto, hay un déficit que no se puede cubrir. Ahora, si después se actualiza esta estructura de costo, que insisto, no se actualiza desde el mes de julio con los precios y las condiciones que teníamos en el mes de abril. Si se actualiza y se reconocen los costos reales para operar, porque esto es un sistema regulado, ¿no? El Estado es el que dice la plata que necesitan las empresas. Si se hacen bien las cuentas y la plata está, pagaremos el salario. Esa es la situación que hoy no tenemos ningún tipo de Pero perdón, ¿no hay certezas de que una persona que trabaja cobre su salario? ¿Entiendo bien? No, no hay certeza, exactamente. Como tampoco tienen certeza las empresas, porque vos fíjate, la inflación en este país sigue estando en un 2% mensual, ¿no? Tenemos un 2% de inflación mensual todos los meses, pero el ingreso de las empresas está congelado desde el mes de abril. Entonces, no solamente hay incertidumbre para los trabajadores, también para las empresas de cómo hacer para continuar brindando servicios. Por eso es que vemos menos colectivos en la calle. Eso, digamos, si nosotros tuviéramos el atributo, como tiene cualquier otra actividad privada, de fijar el precio de lo que hace, sería distinto porque ahí sí somos plenamente responsables de nuestros ingresos y de gestionar nuestros costos. Pero nosotros no manejamos la caja, por eso es que venimos insistiendo, hay un marco normativo que si se cumpliese ese marco normativo no estaríamos hablando de esta situación, que dice que como el Estado fija la tarifa, y la tarifa cubre apenas una fracción del costo, todo ese costo que no cubre la tarifa, el Estado lo tiene que cubrir con compensaciones. Es un régimen que no lo hemos decidido nosotros. Ahora, lo que nosotros pedimos es que se cumpla, porque si esto es una cadena, si el concedente no cumple su parte del contrato, nosotros no podemos cumplir la nuestra. Y es una cadena de responsabilidades que se cortan. Luciano Fusaro, empresario de transporte público automotor de pasajeros, miembro de AETA. Muchísimas gracias por esta entrevista aquí en Noticias a la 20:30. No, por favor, eso a ustedes. Buenas noches.